Busquen en sus Biblias, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, o pueden verlo en pantalla. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo, hablándole a Saúl, el rey, el primer rey de Israel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre celestial, una vez más tu pueblo se reúne para adorarte y exaltar tu nombre. En nuestro camino no hay casualidades, Señor. Todos los que aquí están hoy los has traído con lazos de amor, con el propósito de bendecirlos. Te pido, Señor, que pongas un carbón santo en mi mente, en mis ojos, en mi boca, en mi corazón. Que todo lo que yo exponga aquí sea conforme a como tú me inspiraste, Señor. Quita de mi corazón todo prejuicio, todo aquello que pueda influenciar en tu mensaje, Señor. Y oro también para que tu unción esté en cada corazón aquí presente y que hoy haya bendición de lo alto. Que hoy, Señor, este pueblo se consolide para tu gloria y honra. Porque no hay casualidades. Todo tiene un propósito, Señor. Y oro para que hoy se cumpla ese diseño que desde la fundación del mundo creaste para este día. Para todo lo que aquí estamos. Y para todos aquellos que escucharán a través de las redes sociales. A ti sea toda gloria, honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Sí, aquí está la distancia. El mensaje de hoy es un mensaje de gracia. La gracia significa recibir algo que no merecemos. Amén. También es un mensaje que va dirigido a los hombres. Hay más mujeres que hombres. Pero quiero hablarle al matrimonio, pero en específico al hombre. Porque voy a hablar de un patriarca en sus últimos momentos de vida. Y es muy probable que muchos de nosotros nos identifiquemos con la vida de Jacob. ¿Quién era? ¿Qué pasó? ¿Y por qué llega hasta aquí, hasta estos últimos capítulos? Y pido a Dios que puedan ser bendecidos como yo lo fui. Amén. Permítame darle un poco de información de quién era Jacob, para aquellos que no han escuchado nunca. Hijo de Isaac, nieto de Abraham, por lo tanto forma parte de esas célebres palabras del Señor que dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Vamos a hablar de él. Fue el segundo hijo de Isaac y Rebeca, igual que su hermano Esaú. Y tiene el nombre de Jacob porque él, en el momento que pare Rebeca, él toma del calcañar, del tobillo a su hermano y sale con él. Un hombre que engañó y perjudicó a su familia porque su madre lo ayudó a que él pudiera, a través del engaño, obtener la bendición de Jacob. Se hace pasar por Esaú. Esaú, un día, su hermano mayor, viene de la casa de cazar, cansado, y por un plato de lentejas, como muchos quizás hemos conocido el refrán, le vende la primogenitura. Él la toma por diseño de la madre y también recibe la bendición del padre. Todo esto bajo el engaño. Tiene que huir porque se arma una grande. Y la madre le dice: huye donde tu tío. Y allí él se enamora de su hija pequeña. Pero todo lo que uno siembra, cosecha. El tío le dice: está bien, te gusta mi hija, vale, trabaja para mí 7 años. Y él dice: ok, está bien. Después de 7 años le dice: mira, para poder casarte con la pequeña te tienes que casar con la mayor. Ahora tienes que trabajar 14. Lo engaña.
porque insisto, todo lo que uno siembra cosecha. Y empiezan a suceder una serie de situaciones que él tiene que atravesar, y entre ellas está que uno de sus hijos, por su preferencia hacia él, cosa que debemos nosotros como padres cuidarnos de tener un hijo preferente, el resto de los hermanos hacen que el padre crea que muere y lo venden a Egipto como esclavo. Jacob sufre durante más de 15 años una muerte ficticia. No solamente se casa con Raquel, tiene que cargar con Lea, la mayor, sino que también tiene que caminar con sus concubinas, con quienes eran las asistentes de ellas dos. Una vida muy accidentada, la de Jacob. Para regresar y enderezar todo, tiene que huir de su suegro y tiene que encontrarse con su hermano Esaú. Lo que nos muestra de que tarde o temprano todo eso que nosotros tenemos pendiente vamos a tener que enfrentarlo. Pero una cosa es enfrentarlo solo y otra cosa es enfrentarlo con Dios. Dios le da gracia y favor porque él iba con su familia, él no tenía ejército. Él va a encontrarse con su hermano y su hermano viene con 400 hombres armados. Por lo tanto, él dice, esto se acabó. Pero Dios le da gracia, inteligencia y favor y todo termina en un abrazo y en llanto. Pero todos tenemos que pasar por esa asignatura. Tarde o temprano, como el reloj, tenemos que pasar por esa hora y enfrentar ese momento del pasado. Regresa a Canaán. Pasa por una tierra que Dios le dice que no pase, porque él tenía que cumplir una promesa. Y lo veremos en el desarrollo del capítulo. Las consecuencias de no hacer lo que Dios te dice que hagas, aunque pueda sonar muy bonito y se pueda ver todo muy bien. Dios en su gracia y su misericordia utiliza al patriarca para que sea el camino, el instrumento por donde iba a venir el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Amén. Así que les invito a que me acompañen ya con esta introducción de Jacob, de esta breve introducción, a leer el capítulo 35, solo el verso del 1 al 15. Y luego vamos a ir desarrollando cada uno de los versículos. Espero tener 45 minutos para esto. Amén. ¿Estamos ahí bien? ¿Listos? Dice así, Génesis capítulo 35. Versículos del 1 al 15. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob escondió debajo de una encina que estaba en Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan-Aram, y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Jacob dirigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar
donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Bien. Dice el versículo 1, levántate y sube a Betel y quédate allí. En el capítulo anterior hay un incidente por lo cual Dios empieza con esta frase. En el capítulo 34, Jacob decide instalarse en Siquén. Siquén es tipo del mundo. En el capítulo 34 no aparece por ningún lugar la palabra Dios. Y el incidente que hubo allí fue que su hija, su única hija, es violada. No solo es violada, sino que sus hijos en venganza hacen un pacto y matan después de la circuncisión a mucho pueblo de Siquén. Lo que a mí me enseña que cuando yo no hago lo que Dios me dice que haga, las bendiciones se apartan. Y hay consecuencias. Ella nunca debió haber sido violada. Y ahí nunca debió haber muerto nadie. Pero por él haberse detenido en Siquén y no continuar a Betel, sucedió todo esto. Porque a veces nosotros tomamos decisiones creyendo que todo va a fluir igual. Y no es así. Porque cuando Dios ordena algo, Él quiere que haya cabalidad, que haya una obediencia absoluta. Pero no por imposición, porque Él sabe qué es lo que nos va a proteger. Jacob continúa con una muchacha violada. Muerte en el pueblo de Israel y muerte en Siquén. Porque eso es lo que pasa cuando uno en el camino de Dios hace una paradiña, como en el fútbol, en el mundo. Yo antes de casarme tengo que probar esto. Yo antes de esto tengo que hacer aquello. Y es un riesgo que corre todo aquel que dice ser hijo de Dios. Dios marca un camino y ese camino tiene que ir con obediencia. Él lo prometió y no cumplió. Génesis 28, 20 al 22 dice: E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para él. No sea ligero, no sea emocional en hacerle promesas a Dios. Porque a veces salimos de aquí, voy a ayunar, voy a orar y voy a hacer lo otro. Es mejor que no lo hagas. Amén. Porque va a traer consecuencias. Nosotros a menudo terminamos en grandes problemas que traen mucha dificultad por no ir donde Dios nos dijo que vayamos. ¿Qué pasa? Que el propósito de Dios se va a cumplir, pero vamos con heridas. Vamos con problemas que tenemos que salir nosotros. Siquén, un mundo. Y ahí se paró. Sigue el verso diciendo: haz allí un altar. Esto significa que él regresa nuevamente a los hábitos que no tenía. Y es tremendo, hermano, porque parte del proceso que vamos a ver de la bendición de Dios es regresar a esos hábitos. Reconocer que todo lo que tenemos proviene del Señor. Amén. Él recuerda su caminar con el Señor, porque regresa a Betel, de ese lugar donde Él prometió. Todos tenemos un Betel. Todos tenemos un primer momento. Cuando salimos de Venezuela, cuando salimos de un lugar para otro, hay un momento en que hay un reinicio, donde todo arranca, que vemos la mano de Dios. Pero algo pasa en el camino, hermanos, que ya se nos olvida. ¿Cuánta gente llega a la iglesia pidiendo un trabajo, pidiendo prosperar? Cuando llega el trabajo y la prosperidad se apartan. Porque Dios es fiel. Pero este hombre empezó a hacer algo diferente. Dice los versículos de 2 al 4 de Génesis 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros,
y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantándonos y subamos levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Lo primero que vemos es la frase: quitad los dioses ajenos que están entre vosotros. De nuevo vemos lo importante que es un hombre que dirige la familia. No hay nada más peligroso, hermano, que un hombre que dice ser de Dios y sea blandengue. Me explico lo que es blandengue. Una persona que cree que cuando es consecuente con sus hijos en todo lo que quiere, cree que les ama. Él sabía que ellos tenían todo eso metido allá adentro, esos ídolos. Pero para empezar el nuevo tiempo había que arrancar de cero. De aquí me sacan todo. La estampita, el Buda, el yin, el yang, esos zarcillos que están por ahí guardados. Ya hablaremos de los zarcillos. Un hombre que dirige a su familia en los caminos de Dios tiene que estar firme en Dios. Porque todo arranca desde la cabeza. Cuando un hombre se resiste a Dios, ve los efectos en sus hijos, tarde o temprano. Cuando un hombre hace el bien y se alinea con Dios, hay consecuencias para toda su vida. Los hijos conservaron a los dioses extraños porque la mamá lo hizo. Génesis 31:19 registra. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Labán, el padre de Raquel, la esposa de Jacob. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ella idólatra y ladrona. Y con esa cruz caminó Jacob. Porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Yo puedo decirle la iglesia y Dios, pero mi vida dice otra cosa. ¿Con qué se quedan ellos? Él lo había hecho mal y empezó a corregir. De aquí me sacan todo. Revísame la casa. Este gato, ¿quién te lo dio? Ese ojo de Egipto, ¿de dónde salió? ¿Tú qué llevas con esa relación? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es esa chica? Es un hombre que dirige porque entiende de que hay un solo camino para Dios. No pasa nada, cariño. Me voy al fin de semana No pasa nada, cariño. No pasa nada. Ya lo verás en el futuro. Nosotros debemos vivir lo que predicamos. El padre es quien dirige la familia. Es más, aún siendo adultos, lo mínimo que debe escuchar un hijo es que el padre le da un consejo bíblico. Así no puede seguir. Esa relación no funciona así. La Biblia dice, y punto, ellos que decidan. Pero que siempre haya una fuente de vida cuando vienen al Padre. Papá, me dicen que esté en el negocio, pero voy a alterar la declaración de impuestos. Y ahí nos ahorramos una pasta. Una pasta. ¿Quién te enseñó a ti eso, chico? ¿Quién te dijo eso? Usted declárelo todo, porque en la integridad Dios bendice aunque usted pierda. Porque no es perder, es ganar. Porque usted no va a ganar 20 pounds más, sino la bendición de Dios bajo la integridad, hermano. Y eso es algo que proviene de la cabeza. A veces hay mujeres que tienen que asumir el rol porque el hombre se quedó en el aparato. Benditas sean esas mujeres. Pero no es el diseño de Dios. El hombre dirige en amor y en gracia. No es con un látigo de paso. Es con amor, es con ejemplo. ¿Quién dice amén?
puras mujeres. Sigue diciendo, y mudad vuestros vestidos. Qué importante es cómo nos vestimos, transmitimos el carácter. Y yo no estoy hablando aquí de tener que andar con un burka y como anda toda esta gente por ahí de negro y estas historias, todas raras. Yo transmito mi identidad a través de mi vestimenta. ¿Quién soy? Hay hombres que buscan mujeres en el gimnasio. 30, 90, 80, no sé, por ahí van las cosas. Pero un cerebro vacío. Pura vanidad. Se imaginan a tener a la pareja esos 20 minutos, media hora de intimidad, y hablo aquí con jóvenes, pero 23 horas y media que no tiene ni con qué hablar, porque no tiene nada en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros debemos relacionarnos con el diseño de Dios. Si Dios te dice no te unas en yugo desigual, o sea, no te cases con aquel que no cree en Cristo, porque vas a tener problemas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque nos odia. No, porque Él conoce el diseño. Él sabe lo que hay dentro de cada persona. Por eso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No es posible. Es tan importante, hermano, el carácter que usted transmite, que dice Judas 1:23. Ay, Dios mío, puse en la moto. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Por qué Dios da estas palabras? Porque Dios ve lo que nosotros no vemos, y Él sabe lo que hay, y quiere evitarnos sufrimiento, hermanos. Dice Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creaos según Dios en la justicia y santidad. Dios hace una parte y nosotros otra, con nuestra manera de vivir. Sigue el versículo diciendo, y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Qué tiene que ver los zarcillos? Tan guapos, son de oro, porque si no me da alergia. Bueno, ponte unos de plata. No, ese no era el problema. Lo que significaba era eso que traían de Siquén. ¿Cuántas cosas hay en la casa que Dios ya ha dicho? Saca eso de tu casa, porque es una puerta. Limpia tu casa. Hermano, si usted no lo ha hecho, usted ora, Señor. Yo escuché a este hombre hablando. Dime qué hay en esta casa que no es tuyo, porque es muy probable que por ahí vengan los problemas. Ay, ay, ay. La estampita, velas a la abuela, cuadros que dicen, oye, qué guapo este cuadro. Y se le abre a usted el entendimiento. Dios mío, ahí vienen las decisiones. Me sacas esto de aquí. Pero es que me lo regaló mi nieto. Me lo saca. Primero está Dios, porque si yo tengo bendición voy a bendecir a mi nieto. ¿Hay amén a eso? Si lo entienden. Parte de nosotros. Hay que hacer un balance en la casa. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido hablando de cosas que tienen que salir. Pero cuando no se hacen, hermano, uno se revuelca ahí como un necio en el mismo pecado y hace pecar al resto en la necedad. Jacob entendió y empezó. Nos vamos a Betel a hacer un altar, y aquí todo el mundo me saca lo que no es de Dios. Eso es decisión, hermano. Eso es saber que Dios está primero en tu vida. Versículos del 5 al 7. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en los alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Quédense con esta frase. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. Y llamó el lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. La protección de Dios alcanza a nuestros hijos
Miren, todos esos pueblos tenían ejército y estaban esperando que pasara Jacob. Jacob viejo, con su esposa ya mayor, con los muchachos, con los nietos, con las ovejas, y no había nadie sino 4 espadas y 3 navajas. Claro que iba a estar nervioso porque iba a pasar por allí, pero en cuanto él entendió que Dios estaba con él, empezó a obedecer, y Dios se encargó de darle temor a todos sus enemigos. No hizo más nada. Y bendijo a sus hijos. La obediencia y la firmeza de Jacob ante el mandato trajo protección a sus hijos. Un padre emocional trae problemas a la familia. Jacob no podía seguir decidiendo por sus emociones. Él empezó a decidir en pie, empezó a ver todo el mover de Dios. Wow. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel. Es el lugar donde él se inició. Era peligroso, mis hermanos, que Jacob llegara a Betel, pero más peligroso era para él desobedecer a Dios. Escuchen, la única cosa para salvarlo era una obediencia radical al Señor, no tenía opción. Y no importa cuáles sean las circunstancias, el lugar más seguro es hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que no ha decidido por miedo. Por miedo a lo que pase en la familia, por miedo a lo que pase en la empresa, por miedo a las circunstancias. Ese miedo está paralizando la bendición. Dios aborrece al cobarde. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero eso hay que creerlo. Aquí en esta casa hay decisiones. Se me sientan todos que vamos a hablar. Mientras leía esto, yo dije en el versículo 8, ponlo por favor, ¿qué hace esto aquí? La muerte de Débora. Dice, murió Débora, ama de Rebeca. Amén. ¿Qué hace esto ahí? La nodriza, ama de Rebeca. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, bajo una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. ¿Qué es esto? Me pones aquí a la sirvienta que se murió en todo este proceso. Y me salta. Porque Él es un Dios de detalles, hermano. Para Él nada es insignificante. Ustedes ni siquiera saben quién limpió las sillas hoy. Que ni pertenece a una iglesia. Pero Dios lo anota en los cielos. Me bendijo tanto esto porque Él tuvo el detalle de inspirar al Espíritu Santo y a Moisés para que escribiera esto de esa mujer que era la cháchara. Ahí me vi yo, hermano. Todo lo que haga usted para Dios es importante y le va a honrar. Amén. Génesis 35, de nuevo al 15, ya en la recta final. Dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde él había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado, Betel. Vamos a desarrollar esto. Entonces Dios se le apareció a Jacob de nuevo. Primero fue en una lucha, pero aquí se le aparece porque por fin él obedece hacia el camino correcto. Y vino bendición, pero no cualquier bendición, hermano. Él le recuerda su nombre porque su actitud estaba siendo la de Jacob.
Y hay mucha gente en la iglesia que sigue viviendo en Siquén, en el mundo, con la actitud de Jacob, y no viviendo bajo el Israel, que es el nuevo nacimiento, cuando usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy Dios te recuerda quién eres, porque nuestra identidad es lo que hace que nosotros avancemos o retrocedamos. Él no necesitaba una inspiración nueva, hermano, sino recordar quién es Él y quiénes somos nosotros en Cristo. Amén. Él había estado actuando como Jacob en lugar de Israel, y muchos de nosotros seguimos viviendo los caminos de Dios como mundanos. Un gloria a Dios, aleluya. El domingo y la semana, rock and roll. Dios se le aparece otra vez. Cuando usted lee, le invito a que lea a la historia de Jacob en Génesis. Él se reencuentra con su Dios, al cual le hizo una promesa, y Dios siempre cumplió su parte a pesar de él. Y es como reencontrarse a un primer amor. ¿Ustedes recuerdan cuando se casaron, ese primer amor? ¿Quiénes están casados aquí? Levanten sus manos. Ok. Ese momento donde se unen, donde van ante Dios y donde están allí, donde todo ese fervor empezó. Miren lo que dice Apocalipsis 2 del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Todos tenemos un primer amor en Cristo. Aquí hay una frase que es la importante en todo esto, hermano. Recuerda, por tanto, dónde te has caído. Dónde hubo ese crack espiritual. Ese momento que decidiste una relación que te separó. Ese momento que decidiste una inversión que te separó de Cristo. Ese momento que decidiste que te alejó. Pero Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Vuelve a recibir a Jacob. Le da bendición. Pero Él hace unos pasos previos. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros, mi hermano. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia. Qué fuerte. No solamente todos tus enemigos van a ser vencidos, sino que tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto, todos ellos van a ser bendecidos. ¡Wow! Por obedecer. Es que usted no sabe, pastor, en la que yo estoy. ¿Cómo voy a obedecer aquí a Dios? Pues obedezca. Porque allí usted va a ver la gloria de Dios. Pero es que hay tantos temores. Rompa con eso y decida, Dios dice y yo hago. Pase lo que pase. Ay, ay, ay. Y verá los cielos abiertos. Atrévase, hermano, a serle fiel a Dios. Entonces Dios se fue del lugar donde había hablado con él. Aquí da la impresión de que hay una epifanía. De que Cristo se presenta allí con él. Y eso es tremendo. Todo lo que trae tomar decisiones radicales por Cristo. Y no son decisiones, como he dicho en otras oportunidades, de irnos a vivir un monasterio y estas historias todas raras. No, es simplemente ser obediente a la palabra de Dios. Perdona, pues yo perdono. Olvido, yo olvido. Bendigo, camino. Y cuando me dice siéntate, te sientas. Levántate, me levanto. El hombre termina montando el altar. Es una libación que significa aceite allí. Precioso ese reencuentro con Dios. Pero hay algo aquí tremendo en el corazón de él. Él dice que él va a honrar en el altar a Dios que estuvo en sus momentos más difíciles. Miren, nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es el pasado para nosotros. Si es un lugar de amargura, si es un lugar de odio, si yo decido que eso continúe en mi vida, lo que viene en adelante es la cosecha de eso. Pero si yo decido que a pesar de Dios me ha bendecido y veo la mano de Dios en medio de esa dificultad, mi vida va a ser libre, gozo, alegría, porque sé que Dios ha estado en la ecuación.
Esa decisión determina, hermanos, si vamos a vivir miserables o agradecidos. Él decidió vivir gozoso. Voy a recordar al Dios que ha estado conmigo siempre, a pesar de mí. Ah, qué bonito, ¿verdad? Yo un cabezota cocodrilo, pero Dios me bendice. ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no obedecerle? Dice 1 Tesalonicenses 5:18: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vivir agradecidos a pesar de la dificultad. Y Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Nosotros decidimos. Él, ya al final de su vida, decide. Por eso veo la gracia de Dios que nos va a acompañar hasta el final. Pero no espere llegar hasta el final, hermano. Empiece hoy. Dios lo protegió y a sus hijos. Le recordó quién era. Dios le dio una promesa que sería cumplida hasta hoy por medio de Cristo a nosotros. Lo bendijo por generaciones. Y termino con este versículo. Juan 14, 21 al 24 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Jesús responde y le dice: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Quién quiere ser bendecido aquí, hermano? Amén. Pues obedezca. Pase lo que pase. Porque cuando usted obedece y lo que se levante es una tormenta, usted no va a estar solo. Usted va a estar con el Dios al cual usted obedeció. Y Dios va a honrar eso, hermano. Amén. Póngase sobre sus pies. Cierren sus ojos. Padre amado, gracias una vez más por tu palabra. Me siento honrado, Señor, de compartir este mensaje con estos hermanos y estas personas que nos acompañan. Yo te pido con todo mi corazón que esto llegue a los corazones y que terminemos de entender que todo lo que quieres para nosotros es lo mejor. Y quieres ayudarnos a corregir el error. Harás tu parte, pero nos corresponde a nosotros obedecer y hacer la nuestra. No será fácil para muchos, pero Dios honrará esa obediencia. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te imploro que esta palabra caiga en buena tierra y germine al 100%. Gracias, Señor,